continuación vamos a presentar nuestro proyecto de simulación basado en árboles de búsqueda de Monte Carlo y su aplicación en juegos de mesa. Para este proyecto hemos decidido construir 3 juegos de mesa, los cuales vamos a aplicar este tipo de algoritmo, y dentro de las 3 actividades que vamos a aplicarlo, hemos decidido cambiar una para poder agregar el juego Tic-Tac-Toe. Listo, empecemos con una breve explicación de lo que sería el árbol de búsqueda de Monte Carlo. El ejemplo más claro sería AlphaGo, que es de Google. Es, si no estoy mal, la única inteligencia artificial que le ha ganado al campeón mundial de este tipo de juego. Entonces, el árbol de búsqueda de Monte Carlo es un algoritmo de búsqueda para algunos tipos de proceso de toma de decisiones. Entonces, normalmente se trabaja con juegos. Hemos decidido utilizar este algoritmo ya que es especializado en eso y pues utiliza todo lo que es variable aleatoria. También se ha utilizado en videojuegos en tiempo real y juegos no deterministas como el póker. Entonces vamos a dar una breve explicación del método. Como decía mi compañero, vamos a explicar como de forma más simple de qué trata este método. Vale, la parte principal es conocer que tiene 4 pasos, 4 secciones, decirlo, y que estas se van repitiendo hasta que se llega a una cota. Puede ser el tiempo o el número de repeticiones. Estas secciones vendrían siendo selección, expansión, simulación y o actualización. Ahora vamos a explicar cada paso. Primero empezamos con el paso de la selección, que ya que al principio no contamos con una estadística que nos diga por qué camino ir, este escogerá uno al azar. Así hasta llegar hasta el último no hijo. Podemos ver que se crea un nuevo registro en el último no hijo que ya se había seleccionado previamente. Ahora pues, mi compañero les explicará la simulación. Después de ocurrir la expansión por medio de una simulación de Monte Carlo, sea típicamente aleatoria o basada en estadísticas, en caso de que ya se haya visitado el nodo, en medio de la ponderación simple se crea una reproducción ligera de los diferentes nodos. Y por último, basado en los resultados obtenidos en cada nodo y que nos dará la estadística principal de cada uno de ellos, seguimos a la retropropagación o actualización. En esta cuarta fase se visita cada una de las posiciones durante el ciclo y se tiene un recuento de jugadas, de esa manera incrementando como después de haber visitado el nodo todos los nodos anteriores por los cuales se llega a este camino. Una vez hecho el reencuentro, se incrementa y se actualizan los datos para volver a empezar. De esta manera, cada dato que está agregando la base de datos permite mejorar reconocimiento de patrones para la siguiente reproducción del algoritmo. Listo. Para profundizar en el método, vamos a hablar acerca de cómo se escogen los caminos y se expanden las rutas. A continuación, podemos ver la expansión. Vemos que hay ciertos tipos de valores. En este caso, vamos a tomar la izquierda como los ganadores y la derecha como los perdedores. Aquí podemos ver los diferentes valores que se han tomado por medio de las diferentes simulaciones y el método se basa en recorrer el árbol una y otra vez hasta encontrar un nodo nuevo del cual no se conozca. En este caso podemos ver que al final del nodo 3.3 encontramos un nodo nuevo que no se le ha hecho una simulación y todavía está en 0.0. Debido a que no tenemos información de este nodo, se explora de manera aleatoria y basado en los datos obtenidos de manera aleatoria, se pondera el dato, en este caso podemos ver 0 y 1, perdió, y se suma a todos los nodos que estén dentro del camino del 0,1, que sería nuestro último nodo. De esta manera, los nodos obtenidos de manera aleatoria afectan a los nodos anteriores, creando una estadística y mejorándola con el tiempo. Listo, ahora vamos a hablar del tipo de base de datos que vamos a utilizar, que ya veremos que es una variación. Puesto que el método de Monte Carlo realiza búsquedas basado en la aleatoriedad al principio, y este se utilizará en la predicción de los juegos, entonces en realidad no vamos a utilizar ninguna base de datos ya establecida. No es necesario para este tipo de simulación tener un dataset respectivo de cada juego, sino que cada vez que se utilice, que se simule, este va creando sus propios datos, su propio dataset. Listo, ahora vamos a ver un pequeño diagrama de
lo que sería el método en sí. La entrada de variables se recoge y se empieza por el método de Monte Carlo. La primera pregunta que se hace es, ¿el nodo ya tiene una estadística de mejor ruta? Entonces, si sí la tiene, se toma esa estadística y se hace la selección. Entonces, se escoge la mejor ruta y empieza el algoritmo a irse por ese lado. Si no, simplemente se toma un camino aleatorio. Siguiente, ¿existe un nodo que aún no ha sido visitado? Si no existe, se sigue hasta encontrar un nodo hijo que no ha sido visitado. Si existe, se crea un nuevo registro y el árbol se expande. Siguiente, se realiza la simulación. Ahí se mira si la partida se ganó. Si sí se ganó, se toma este registro, esta estadística y se guarda como una simulación aceptable. Significa que ganó esa partida. Si no, se toma el mismo registro pero con una variable negativa. O pues en este caso, que perdió el 0 entre 1. La siguiente pregunta que se hace es, ¿se realiza la actualización y se vuelve al nodo padre? ¿Se terminó el tiempo? Esta pregunta es relativa puesto que si ya no se puede expandir más el árbol, simplemente se verifica la simulación, los resultados y se termina el proceso. Pero claramente como que se va a expandir cada vez más hasta llegar a un tiempo límite que nosotros establezcamos, ya veremos la flecha que dice que no, se repite todo el proceso que acabo de mencionar. Y eso sería todo. Muchas gracias.